buenas tardes a todos y a todas. Espero que hayan tenido una comida reparadora. Y pues es un gusto, una vez más, es un honor estar aquí con todos ustedes. Muy contenta de que hayamos podido llegar a a este séptimo ciclo de conferencias. eh, Gracias al apoyo de Grupo NUTEC, gracias al apoyo de la UVM, gracias al apoyo de tantas personas involucradas en esto, ¿no? Y por supuesto, todos nuestros ponentes que nos han compartido. Esta ha sido una jornada sumamente interesante, al menos para mí, ¿no? Y de mucho, mucho aprendizaje. Bueno, pues esta plática mía va a ser un poco una mezcla de reflexión y de recordar con ustedes conceptos que yo considero importantes. Entonces voy a compartir mi pantalla y espérame, nada más. Ahorita la comparto. Muy bien, entonces pues vamos a empezar con con esta presentación. Y durante estos 7 ciclos de conferencias en nutrición, alimentación equina, se han abordado una gama de temas no solo muy interesantes, sino también muy importantes. Entre ellos podemos mencionar el microbioma del aparato digestivo del caballo, la importancia de la alimentación en, discúlpenme, en el ambiente materno y para una reproducción exitosa, enfermedades ortopédicas del desarrollo debidas a malas prácticas de alimentación, la alimentación del caballo deportivo, la alimentación de la yegua lactante del potro, la salud dental del caballo, el estrés oxidativo en los caballos, nutrigenómica y nutrigenética en los equinos, programación fetal, la maduración del sistema digestivo del caballo, manifestaciones de diferentes deficiencias nutricionales, la alimentación del potro desde la etapa fetal hasta la edad adulta y la relación entre las buenas prácticas de alimentación y el bienestar de los caballos. Y sin embargo, sigue siendo crucial regresar a lo básico, porque desafortunadamente las viejas prácticas en la alimentación de los caballos siguen vigentes. El cambio nunca es fácil, lleva su tiempo, pero todas aquellas personas que han participado en alguna o en todas las ediciones de NAE Equina son corresponsables en promover e instigar el cambio en beneficio de los caballos. La idea, como bien lo ha dicho el video que se programó para este ciclo de conferencias, la idea detrás de NAE Equina es impulsar el tratar de mejorar los conocimientos en la nutrición de los caballos para poder, divulgando información basada en la ciencia, no en tradición, no en consejas, no en mitos, no en creencias, pero en la ciencia sobre las correctas prácticas de alimentación. Porque muchos, si no la gran mayoría de los problemas que aquejan a estos animales, tienen su raíz en la falta de comprensión de cómo alimentar correctamente a este animal herbívoro, no granívoro, no omnívoro, herbívoro. Es por esto que a lo largo de estos 7 ciclos de NAE Equina, se ha insistido en ciertos temas, ¿sí? Y esos temas han sido la conducta ingestiva del caballo, los forrajes y las necesidades de fibra del caballo, los análisis de laboratorio para los alimentos de los caballos, las necesidades de energía, los requerimientos de proteína, las demandas de minerales, el mejoramiento de los sistemas de alimentación, la importancia de la calidad del forraje, los requerimientos del potro, y se han impartido talleres
para saber cómo interpretar los análisis químicos de los alimentos y para evaluar y formular raciones para los equipos. Si nosotros nos vamos a nuestros animales de producción y a nuestros animales de compañía, en la nutrición y alimentación de estos animales, ha habido grandes avances en el conocimiento sobre los requerimientos de los diferentes nutrimentos, la conducta de alimentación, el consumo de alimento, los procesos digestivos, la salud intestinal, entre otros, que se han utilizado para mejorar y hacer más eficiente la producción, por un lado, y por el otro, para aliviar enfermedades en nuestros animales de compañía, contribuyendo a que tengan una vida más larga, con una buena calidad. Es más, en la nutrición de perros actualmente ya se están utilizando los conocimientos de nutrigenómica en la elaboración de los alimentos. A lo largo de estos 7 ciclos de NAE-Quina hemos podido aprender, y ya también existen muchos avances en estas áreas en las que hemos estado viendo en estas presentaciones de este ciclo. Pero ya se tienen herramientas para hacer las cosas bien o lo mejor posible con ellos. Mi pregunta es, ¿por qué no se hace? Estos son caballos ferales. Estos animales difícilmente van a sufrir de un cólico o de los problemas gastrointestinales de los cuales nos habló el doctor Ramiro Calderón el día de ayer. Cualquiera de esos problemas sería una sentencia de muerte irrevocable para ellos. La naturaleza no diseñaría a una criatura tan frágil que por comer se podría morir. Por lo tanto, el caballo no está mal diseñado, no hay ningún error inherente en él. Aprecien por un momento la condición de esta pradera, de la pradera que vemos en esta fotografía. Ahora fíjense en la condición corporal de esos caballos. Yo no soy ni de lejos una experta en esta especie, pero esta foto me dice que estos animales están sanos y bien nutridos. Su alimento, el forraje en ese pastizal, está cubriendo sus necesidades, no solo de mantenimiento, sino también de reproducción y de lactación, pues esos caballos se reproducen, paren, amamantan, consumiendo forraje. Claro está, las condiciones de esa pradera van a ir variando con las estaciones del año y la reproducción equina está muy bien adaptada a las fluctuaciones en estos cambios, como nos explicó el doctor Mariano Hernández en su ponencia. El caballo, entonces, no tiene problemas con el forraje. El problema lo tiene con el humano que lo alimenta mal. Además, los caballos, como cualquier otro animal, va a ejercer cierta selección sobre el forraje que consume. Y esto le va a ayudar a cumplir, gracias a la variedad en las diferentes partes de la planta, a la variedad nutrimental en las diferentes partes de la planta, sus necesidades. Si el animal no puede pastorear, entonces es el humano el que realiza la selección por él. Y ha quedado, creo yo, ampliamente demostrado que en general lo ha hecho mal. Es por eso que necesitamos regresar a las bases. El objetivo de la nutrición es hacer coincidir el consumo de alimento con las necesidades del animal. Esta premisa tan sencilla, sin embargo, requiere tomar en cuenta y conocer, en primer lugar, el contenido de nutrientes del alimento o de los alimentos que consuma el animal, ¿no? Caballo o el animal que sea. Y la ciencia y la práctica de la nutrición depende sustancial e irrevocablemente de poseer información sobre la composición de los alimentos.
Entonces, esto es un punto fundamental. Necesitamos conocer la composición de los alimentos. Y eso se logra principalmente recurriendo a análisis de laboratorio. También podríamos utilizar la información que aparece en los cuadros de requerimientos, en este caso, cuadros de requerimientos del NRC, ¿no? Para equinos. Y en estos cuadros, pues vamos a encontrar información sobre la densidad energética del alimento, la energía que proporciona, la cantidad de proteína que proporciona, la cantidad de fibra que proporciona, la cantidad de ciertos minerales, la cantidad de ciertas vitaminas, ¿sí? Toda esta mejor manera de trabajar, ¿no? Cuando queremos determinar el contenido de nutrientes de los alimentos que consumen nuestros animales, nuestros caballos. Lo mejor, lo correcto, es hacer los análisis de laboratorio. Una breve pausa, quizás para aquellos que no conocen o no lo saben, actualmente ya no se trata del National Research Council, del NRC, sino que este organismo se ha transformado en las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina, ¿no? Actualmente ya se conoce como NACEM, aunque los cuadros de requerimientos siguen siendo de NRC porque fue la instancia que los publicó, ¿no? En su momento. El contenido de nutrientes de un alimento ciertamente va a ir variando, ¿no? Sin embargo, dentro de ciertos momentos, ese contenido va a mantenerse relativamente constante, ¿no? Dentro de cada grupo de alimentos. Así va a haber variaciones, pero, por ejemplo, pues todos sabemos que la cebada pues va a tener 10, 11, 12% de proteína cruda, ¿no? Por ejemplo, por mencionar. Bien, además de conocer el contenido de nutrientes, el alimento que el caballo ingiere va a pasar por un proceso de digestión y posteriormente de absorción de los nutrientes liberados de ese proceso de digestión. La digestibilidad es la relación que existe entre la cantidad de un nutriente que haya sido consumida, por ejemplo, gramos de proteína consumida, la cantidad de ese nutriente que haya sido excretado, o los gramos de proteína excretados. Y nosotros podemos calcular la digestibilidad de un alimento dado con esta sencilla fórmula que yo les presento. ¿Sí? La fórmula es sencilla, pero la manera de obtener los resultados es laboriosa. No es un trabajo difícil, pero sí es un trabajo laborioso y que necesita pues de cierta cantidad de animales y de pues el ambiente correcto para poder realizar determinaciones lo más precisas posibles. Como podrán apreciar, para obtener la digestibilidad de un alimento, forzosamente necesitamos también medir la cantidad de heces que el animal produce. ¿Sí? Por eso los estudios de digestibilidad son laboriosos y llevan tiempo. La digestibilidad de un alimento depende del alimento en cuestión. No es lo mismo la digestibilidad del maíz, del grano de maíz, que la digestibilidad de un ensilado de maíz, por ejemplo, ¿sí? Y también depende de la especie animal. Pero nuevamente, bajo ciertas condiciones, la digestibilidad del maíz en grano, por ejemplo, en un caballo, se va a encontrar dentro de rangos ya conocidos, ¿no? No siempre se va a poder contar con esta información sobre digestibilidad, pero muchas veces podemos encontrar publicaciones que nos ayudan a hacer estos cálculos y en algunos casos podemos encontrar información directa, por ejemplo, como la que les estoy mostrando aquí y que ustedes pueden encontrar en la página de Fidipedia, ¿sí? En la página de Fidipedia, y podemos ver que para el heno de pasto Timothy, Fleum pratense, hay una digestibilidad reportada para caballos de la materia seca, que es alrededor del 45%. ¿Sí?
Entonces, esto nos da una información rápida, fácil de conseguir, aunque no la vamos a encontrar para todos los alimentos, no al menos no en Fidupedia, pero sí tenemos formas de poder calcular. Ahora bien, el tercer componente que hay que tomar en cuenta para hacer todos nuestros cálculos es el consumo de alimentos, ¿sí? Y el consumo de alimento, el consumo voluntario, es un comportamiento finamente regulado a nivel central y periférico. Me estoy refiriendo a nivel del sistema nervioso central y de la periferia, de los órganos periféricos, y que también está influido por muchas otras variables externas. Es algo, en realidad, complejo de estimar. De los tres factores mencionados hasta ahora, contenido de nutrientes en el alimento, la digestibilidad de un alimento dado y el consumo voluntario, posiblemente el consumo voluntario sea el que mayor variabilidad presenta, ¿sí? Incluso, ¿no? Por supuesto, entre animales de diferentes especies, pero incluso entre animales de una misma especie, de una misma etapa fisiológica, de pesos similares. Hay mucha variación en el consumo voluntario. Es difícil entonces obtener, como les decía, datos precisos, pero hay fórmulas que nos permiten calcular el consumo de los caballos, que algunas son muy sencillas, ¿no? Y otras requieren algunos pequeños cálculos. Sin embargo, aquí entramos en otro problema, porque las diferentes fórmulas van a requerir forzosamente del peso del animal. Y la única manera de obtener un dato preciso del peso de un animal es pesándolos, ¿sí? Pesando a los caballos. Así como podemos ver en esta fotografía, no sé cuánto pueda costar una báscula para caballos, pero tomando en cuenta lo valiosos que generalmente son estos animales, pues yo creo que valdría la pena invertir en una báscula que facilita muchísimo el cálculo del consumo de alimentos. Sin embargo, ¿cómo se calcula el peso en los caballos? Generalmente se calcula midiéndolos, ¿sí? Y hay una variedad de fórmulas para medir a los caballos dependiendo del tipo del caballo. Sin embargo, esta información va a tener errores y esos errores se van a trasladar al cálculo del consumo de alimentos. Entonces, algo que podemos hacer en beneficio de los caballos es comprar una báscula y pesarlos. Entonces, para lograr una buena nutrición, es importante considerar el contenido de nutrientes en el alimento consumido por el animal y su digestibilidad. Con eso ya hacemos un gran avance en mejorar los cálculos para poder nutrirlo correctamente. Sin embargo, una adecuada nutrición requiere forzosamente saber qué necesidades debemos cumplir para estos animales, ¿no? ¿Qué necesidades, qué requerimientos debe cumplir el alimento que le vamos a proporcionar a los animales? Y entonces aquí es donde tenemos sí que recurrir a los cuadros de requerimientos. Hay una serie de cuadros de requerimientos a nivel mundial, dependiendo del tipo de caballos en cada país. En México, pues estamos acostumbrados a consultar más el NRC de equinos y también podemos tomar información sobre artículos de diferentes aspectos de requerimientos equinos para ir actualizando precisamente esos requerimientos. Aquí, por ejemplo, les muestro un cuadro que se encuentra en el NRC, donde se muestran las necesidades para animales que pesan 600 kilos y que tienen diferentes actividades, ¿no? Tipos de trabajo, tipos de ejercicio. Entonces, como bien dice el NRC, una formulación de ración exitosa debe tomar en cuenta las características y palatabilidad de los alimentos,
la conducta alimenticia, la fisiología del animal, los requerimientos nutrimentales de los caballos y las prácticas de alimentación. De todo esto hemos estado hablando hasta este momento y se ha estado hablando a lo largo de este ciclo de conferencias, pero ¿de qué más nos falta hablar? ¿Sí? Pues necesitamos regresar a las bases, ¿no? Revisar cuál es la clasificación general de los alimentos, cuáles son las características de esos alimentos y cómo, conociendo esas características, nosotros podemos tomar mejores decisiones. Entonces, a grandes rasgos, ¿no? Tenemos que en los caballos necesitamos cumplir la mayor parte de sus necesidades echando mano de forrajes, ¿no? Si se necesita un poco más de energía, podemos recurrir a alimentos energéticos, ¿no? Para la parte de proteína, hay ciertos suplementos proteínicos que nos pueden ayudar y lógicamente, naturalmente, también tenemos que tomar en cuenta las vitaminas y los minerales que muchas veces pueden estar deficientes en los alimentos que les vamos a proporcionar. Entonces, pues revisando rápidamente la clasificación de los alimentos, el Sistema Internacional de Clasificación de los Alimentos nos señala que tenemos 8 categorías en las cuales podemos clasificar a los alimentos. La primera, el número 1, corresponde a forrajes toscos o groseros. Remarco el número porque el número sí es importante cuando nosotros buscamos referencias internacionales y este número aparece siempre en el primer lugar, el número internacional de los alimentos. ¿Sí? Los forrajes toscos o groseros se caracterizan por tener un bajo contenido en fat y 18% o más de fibra cruda, o su equivalente en fibra detergente neutro, que sería 35%. ¿Sí? Aquí en esta categoría entrarían las pajas y los rastrones. Con el número 2 tenemos a los forrajes verdes. Aquí es muy fácil de entender de qué estamos hablando. Son alimentos, son forrajes, plantas con alto contenido de humedad que podemos ofrecer frescos. El animal los puede pasar o se pueden cortar y dárselos de comer a los animales. Los forrajes, como bien lo han dicho las doctoras Pearson, Kaya y Moore en las ponencias del día de ayer, deben ser la base de los programas de alimentación equina, por lo que debe prestarse mucha atención a su calidad. Los caballos deben recibir, según el NRC, entre 1 y 2.5 kilos de heno de buena calidad o su equivalente en pastura. ¿Sí? Pasar los kilos de un forraje seco a kilos de un forraje húmedo por cada 100 kilos de peso al día. Una pastura de excelente calidad es uno de los alimentos más importantes para los caballos y debemos tratar de utilizarlo siempre que sea posible. Los mejores pastos para los caballos son los que aparecen acá: bromo, orchard, festuca alta libre de endofitos, pasto azul de Kentucky, raigas perenne, festuca de la pradera, pasto Timothy y 2 pastos tropicales, el bermuda y el valle. Los henos, por su lado, deben estar libres de hongos y de moho, lo cual puede traer serios problemas respiratorios en los animales. Y los pastos que hacen unos excelentes henos son principalmente el bromo, el orchard, el timothy y el bermuda. Son palatables y generalmente menos polvosos y menos susceptibles a enmohecerse que los henos de leguminosas. ¿Sí? Para su mejor utilización por parte de los caballos,
lo más recomendable es que estos pastos se cosechen en su madurez temprana y así van a tener una calidad comparable a un heno de alfalfa de media floración o totalmente floreada y habrá menos desperdicio. Por su parte, dentro de las leguminosas, el heno de alfalfa es sumamente común en la alimentación de los equinos y es muy apetecido por los caballos, ¿sí? Es además un forraje rico en proteína y en calcio. Aquí les muestro las recomendaciones generales para el uso en equinos de heno de alfalfa en diferentes etapas fenológicas. Las etapas en las que nos muestran a este heno de alfalfa son en prefloración y al final de la floración y totalmente floreado. A medida que va aumentando la floración, el forraje se va haciendo más maduro, ¿sí? Y lo que podemos ver es que la alfalfa, la mitad de la floración, es un excelente heno para prácticamente todas las etapas de los equinos, ¿sí? Ya un forraje más maduro se recomienda más para las etapas de gestación, las etapas de mantenimiento y las etapas de trabajo ligero. Aquí también podemos ver las recomendaciones que hace el NRC para consumo de heno en kilos por día, dependiendo del tipo de caballo de que se trate, ¿sí? Desde mantenimiento con trabajo ligero, ¿sí? Hasta un caballo de alto rendimiento, pasando por animales jóvenes. Y también hace la recomendación de la cantidad de concentrado, aunque supongo que cuando habla de concentrado principalmente se está refiriendo a grano, que se le puede suministrar al animal dependiendo del aumento en sus necesidades, ¿no? Sobre todo al final de la gestación va a disminuir la cantidad de heno que va a consumir la yegua y se puede aumentar un poco la cantidad de concentrado, ¿no? La necesidad de más energía se nota en la lactación, ¿sí? Igual que en los caballos de alto rendimiento. Entonces ahí es donde debemos valorar cuánto podemos incluir de los granos en estas raciones. Bien, como tercer grupo en la clasificación internacional de los alimentos, tenemos a los ensilados, esto se refiere solo a forrajes ensilados, y estos alimentos son menos comunes en los equinos. Como siguiente grupo, tenemos a los alimentos energéticos, ¿sí? ¿Qué caracteriza a un alimento energético? Tiene que cumplir con dos requisitos. Tener menos de 20% de proteína cruda y menos de 35% de fibra detergente neutro o de 18% de fibra cruda, ¿no? Aunque lo correcto es que hablemos en términos de fibra detergente. ¿Qué alimentos forman parte de este grupo? Pues los granos de cereales, los subproductos de cereales, como un salvado de trigo, las grasas y los aceites, los alimentos energéticos alternativos, como podría ser la melaza, y las raíces y tubérculos. Ahora, los más comunes de utilizar en los caballos, y como hemos estado escuchando durante muchas de estas ponencias, son los granos de cereales, ¿no? Principalmente la avena y el maíz. Y el otro alimento energético ampliamente utilizado es el salvado de trigo, ¿sí? Los cereales, incluido el salvado de trigo, que es un subproducto de cereal, van a tener bajos niveles de calcio y una relación calcio-fósforo desbalanceada, por lo que siempre tendremos que cuidar el calcio total en la ración final y la relación calcio-fósforo en la ración final cuando los incluyamos en las dietas de los caballos. Es muy importante que siempre hagamos el cálculo
de la relación calcio-fósforo. Los problemas de deficiencia de calcio son comunes, sobre todo en animales jóvenes, cuando se alimentan con henos de pasto y con granos de cereales, porque el heno de pasto, el pasto va a ser bajo en calcio, el cereal va a ser bajo en calcio, y si no tomamos precauciones, vamos a proporcionar una dieta deficiente en este mineral, y ya hemos escuchado cuáles son las consecuencias de una dieta deficiente en calcio, especialmente en los animales jóvenes. Generalmente no tenemos problema con el calcio cuando damos heno de alfalfa. Los aceites son bien digeridos por los animales, por los caballos, son bien utilizados por los caballos, prefieren los aceites a las grasas, y los más utilizados son el aceite de soya y el aceite de maíz. No se calcula que las raciones para caballos deben tener no más de 10% de grasa. El quinto grupo, ¿sí? Y este grupo se caracteriza por tener, discúlpenme, ahí debería ser más de 20%, disculpen el signo, son 20% o más de proteína cruda, y los clasificamos en alimentos que tienen entre 20 y 30% de proteína cruda, como podría ser un germen de trigo, entre 30 y 40% de proteína cruda, como es la harina de linaza, o más de... Ahora bien, como hemos estado viendo también en estos días de ayer, los caballos no necesitan altas concentraciones de proteínas en sus dietas. Y como bien lo indicó la doctora Cava en su ponencia, generalmente las dietas de los equinos tienen el doble de proteína de lo que los animales necesitan. Esto no solamente va a representar, como ya se ha dicho, como lo mencionó la doctora Randall, un desperdicio de nitrógeno, porque ese nitrógeno va a acabar contaminando el suelo, va a acabar en las heces, va a acabar en la orina, ¿sí? Sino que representa una carga metabólica importante para el equipo. Porque el exceso de proteína, el exceso de aminoácidos, que en realidad es lo que estamos dando, no se va a poder utilizar, el animal no va a poder hacer uso de esa cantidad excesiva de proteína, y entonces se va a tener que deshacer de ese exceso de aminoácidos, ¿no? Entonces, los aminoácidos, si recordamos, están formados por cadenas de carbono y por nitrógeno. Como el nitrógeno es tóxico, no se puede quedar en el cuerpo, se tiene que desechar por parte del cuerpo, del organismo animal, en forma de urea, ¿no? Los mamíferos desechan el nitrógeno en forma de urea. Y esa urea tiene un costo energético. Cada molécula de urea que se sintetiza en el hígado requiere el equivalente a 4 ATPs de energía para formarse. Entonces, el caballo no, y cualquier animal que reciba un exceso de proteína, de aminoácidos en la dieta, no solamente está excretando nitrógeno, no solamente es el acto de excretar el nitrógeno, sino es el costo metabólico, energía que se está gastando en hacer urea, en lugar de que el animal esté utilizando para su ejercicio, para su actividad, la actividad que ésta sea. Se está desperdiciando en hacer urea. Entonces, aquí estamos haciendo un uso muy ineficiente de un recurso que es caro. La proteína es cara. Y si estamos dando el doble en general de proteína de lo que el animal necesita, estamos desperdiciando dinero, estamos contaminando el ambiente y estamos generándole una carga metabólica innecesaria al caballo, ¿sí? Por eso es importante tomar en cuenta el perfil de nutrientes de todos los alimentos que les vamos a proporcionar.
saber cuánto necesita el animal de esa proteína y entonces balancearlo correctamente. El grupo 6 es el grupo de los minerales. Hay una gran variedad de minerales disponibles para los caballos. También ya hemos visto cuáles son los problemas, si hay deficiencias de ciertos minerales, sobre todo de ciertos microminerales, pero no necesariamente todas las premezclas que encontremos van a tener el balance correcto de los minerales y los microminerales, sobre todo para lo que el animal necesita. Entonces, también es importante que evaluemos las premezclas que le vamos a proporcionar al animal. Al igual, lo mismo con las premezclas vitamínicas, ¿no? Los suplementos vitamínicos representan el grupo 7 en el sistema de clasificación de los alimentos. Y por último, tenemos al grupo 8, ¿sí? Que son los aditivos. De esto hemos hablado un poco menos, aunque sí hemos mencionado y se ha mencionado y hecho mucho hincapié, por ejemplo, en los antioxidantes. Pero algunos aditivos que podemos utilizar en la alimentación de los equinos son los secuestrantes, ¿sí? De micotoxinas, los aglutinantes, como les muestro aquí, una bentonita que también actúa como secuestrante o puede actuar como secuestrante, los saborizantes, los inhibidores de hongos, los antioxidantes como la vitamina E, ¿no? El selenio, que se ha mencionado ya en ponencias anteriores, secuestrantes como les acabo de comentar, y aminoácidos sintéticos, que una buena manera de poder cumplir con la necesidad del requerimiento específico de ciertos aminoácidos es echando mano de estos aditivos, de los aminoácidos sintéticos. Y bueno, para terminar, no fue una plática larga, me gustaría terminar con lo que muy bien indicó la doctora Cava el día de ayer, que tratemos de alimentar a los caballos lo más sencillamente posible. Y eso implica, primero, echar manos de forrajes de buena calidad. La frase aquí importante es buena calidad. Tenemos que preocuparnos por conocer la calidad de los forrajes que estamos utilizando. Esa debe ser la base, ¿sí? Tenemos que proporcionar agua fresca y limpia, como muy bien se comentó el día de ayer. Y echar mano de cereales y suplementos proteicos únicamente en ciertas circunstancias para cierto tipo de animales. Esto no solamente va a hacer menos caras las raciones, sino vamos a generarles muchísimos menos problemas de salud a nuestros caballos. Y algo que yo he notado a lo largo del tiempo y de las preguntas que muchas veces hacen nuestros asistentes es ¿cuál es la cantidad de proteína que tiene que tener un concentrado para esto o para aquello? Bueno, pues yo quiero terminar diciendo que no hay recetas, no hay fórmulas mágicas. Lo único que hay es agarrar el papel, el lápiz y hacer los cálculos. Conocer los nutrientes que tenemos en los alimentos, conocer los requerimientos de nuestros animales, conocer cuánto deben comer los animales y con esa información, entonces, hacer nuestras fórmulas, hacer nuestras dietas. Pero no es sumar una cosa con otra. Tenemos que hacer esos cálculos. Y yo quisiera dejar el mensaje de que es importante hacerle caso a la ciencia, ¿sí? No a los mitos, no a las creencias, no a la tradición, porque eso lo único que ha hecho es generado muchísimos problemas en la salud de estos animales. Hagámosle caso a la ciencia. Y yo exhorto a todos nuestros y nuestras participantes a que sean embajadores y embajadoras de este conocimiento,
que este conocimiento no se quede aquí, solamente en ustedes, sino que lo divulguen, que lo compartan. Tomen en cuenta que las ponencias van a estar disponibles un poco más adelante y pueden echar mano de ellas para hablar con las personas que estén un poco reacias a hacer estos cambios y mostrarles la evidencia, mostrarles lo que la ciencia nos está diciendo. Y como dijo la doctora Lucía, pues hay que alimentar al caballo como caballo, hay que dejar que el caballo sea caballo. Es importante que entendamos eso. No querramos arreglar algo que no es necesario arreglar si hacemos las cosas bien. Y con esto, pues entonces termino y muchas gracias por su atención. Y si en algo puedo ayudar a contestar alguna duda, pues. Gracias, doctora, por la ponencia que nos presentó. Gracias por conducirnos a la reflexión sobre lo que no hacemos correctamente. Y hay algunas preguntas para usted. Nos preguntan, ¿cuál es la opinión que tiene acerca de alimentar a los caballos con forrajes hidropónicos? Bueno, aquí el problema es la cantidad de agua que tiene el forraje hidropónico, por un lado, ¿no? Son forrajes que van a tener muchísima cantidad de agua y nosotros tenemos que hacer los cálculos de lo que el animal del caballo va a comer en base seca, generalmente, porque combinamos ingredientes con más humedad, con menos humedad. Entonces, esos cálculos en base seca nos van a arrojar cantidades enormes de forraje hidropónico, por un lado. Por otro lado, son forrajes muy jóvenes. Entonces, no necesariamente eso va a ser bueno para el caballo. El aparato digestivo del caballo necesita de fibra y el forraje hidropónico va a ser muy bajo en fibra en general para los caballos. Sin embargo, como les digo, yo no soy experta aquí, quizás el doctor García Pasquel nos podría hablar un poquito sobre eso, alguno de nuestros otros ponentes nos podría informar un poquito más, pero simplemente por la cantidad que se necesitaría no sería práctico, creo yo. Gracias, doctora, por la respuesta. Nos preguntan también, ¿cuáles serían los principales minerales a considerar en la alimentación de los equinos? Bueno, creo que en la plática de la doctora, ay, perdón, se me olvidó el nombre, pero que nos habló de los problemas óseos en los caballos, creo que ella habló de varios de estos minerales. Tenemos que tomar en cuenta nuestros macrominerales, no los podemos olvidar, ¿sí? Calcio, fósforo, sumamente importantes. Sodio, cloro, muy importante, sobre todo por la sudoración del caballo. De microminerales, cobre, hierro, selenio, zinc, ¿sí? Van a ser importantes, pero en realidad todos son importantes. No es que unos tengan menos valía que otros, solo que depende de la concentración de esos minerales en los alimentos. Tenemos que tomar en cuenta qué minerales nos están aportando nuestros ingredientes. ¿Sí? Y en el caso de forrajes, muchas veces el mineral que aparezca va a depender de las características del suelo. ¿Sí? Entonces, por eso es importante hacer los análisis como había comentado. Sí, doctora, gracias. No Una sé si la pregunta. doctora Hilda quiera, ella es nuestra experta en minerales, no sé si ella quiera indicar algo más. No, pues es que realmente en la alimentación mineral todos tienen que ir, todos se tienen que contemplar. Algunos se van a utilizar más, por ejemplo, el caso del azufre, ¿no? Para el selenio, para el casco, tener cuidado con el selenio para que no haya problemas con el casco. Entonces, en la alimentación mineral, pues se tienen que contemplar tanto los macro
como los micro y proporcionarlos en las cantidades que ya están recomendadas, que no haya un desbalance porque es cuando caemos en los problemas de déficit o toxicidad. Así es, Sí, doctora, gracias. así es. No, atiendo. Nos preguntan también, ¿qué tan recomendable es el uso de soya cruda para yeguas en mantenimiento, deporte, gestación, lactancia y potros? La soya cruda tiene un problema, un factor antinutricional. Bueno, tiene varios factores antinutricionales, pero uno muy importante es el factor antitrípsico. El factor antitrípsico es un conjunto de proteínas que lo que va a hacer es precisamente evitar que la enzima proteolítica tripsina pueda ejercer su acción. Y la tripsina, si recuerdan, se produce en el páncreas y es muy importante en el desdoblamiento de las proteínas. Además, la tripsina ayuda a activar a los otros zimógenos pancreáticos, otras enzimas proteolíticas pancreáticas. Entonces, si se inhibe a la tripsina, no solamente se evita la acción de la tripsina como enzima proteolítica, sino que se evita la acción de otras enzimas pancreáticas en la proteólisis. ¿Cuál es el resultado de esto? Que no va a haber una buena digestión de proteína y el animal entonces va a estar desnutrido. Entonces, la soya tiene que siempre venir con un proceso de cocción adecuado para cualquier especie animal. Eso es tan importante que incluso existe una prueba de laboratorio para verificar que haya una buena cocción en la pasta de soya que se vaya a utilizar. Entonces, no sería recomendable utilizar soya cruda. Sí, doctora. Y si nuestra comunidad de NEA equina tiene duda en la solicitud del análisis que usted menciona, ¿cómo deben de solicitarlo? El análisis, disculpa, el análisis se llama actividad ureásica. Es un análisis que tiene el nombre de actividad ureásica y ese análisis detecta de manera indirecta, no directa, de manera indirecta, el proceso de cocción al que se sometió esa pasta de soya. Actividad ureásica. Muchas gracias, doctora. ¿Qué opina de la levadura viva Saccharomyces cerevisiae como probiótico? Pues no puedo opinar gran cosa, ¿no? Porque como si no saben, bueno, mi área de especialidad no son los equinos. Supongo que como probiótico no debería haber mucho problema con el uso de Saccharomyces. No creo que haya un problema de toxicidad por el uso de Saccharomyces, pero como hemos estado viendo a lo largo de estos días en las ponencias, y como también muy bien habló la doctora Moore Collier el día de ayer, ¿no? Sobre el enobioma, eh, quizás no necesitamos recurrir a estos probióticos si hacemos un uso adecuado de los forrajes, si buscamos una buena calidad de los forrajes, porque así también lo expresó la doctora Pearson el día de ayer, a una pregunta, de hecho, que yo le hice: ¿cómo podemos fomentar un mejor ambiente, una mejor microbiota en los caballos? Su respuesta fue dando forrajes. Entonces, es lo que sobre otra, ¿no? Quizás si lo mantenemos sencillo, con pocos ingredientes, pero de buena calidad y sobre todo forrajes, ¿no? Considerando que estamos hablando de herbívoros, necesitamos hacer menos uso de todas estas otras cuestiones. Sí, doctora, gracias. Nos preguntan, ¿qué opinión tiene sobre el suplemento o la adición en la alimentación de los equinos con alimento para pollos o porcinos? Alimentos, Para pollos o porcinos dados a los ajá, caballos. pues, pues es lo Sí, mismo, y nos complementa un poquito, perdón, ajá, doctora. sí, Acá en sí. Colombia, algunas personas tienden a adicionar concentrado de otras especies a la alimentación de los equinos con la excusa de engordar más rápido o dar más proteína.
Bueno, pues después de lo que nos comentó la doctora Cava y lo que yo les acabo de decir, que estamos duplicando la cantidad de proteína que el animal necesita, pues yo no creo que sea una buena idea. Es decir, vuelvo a lo mismo. ¿Qué ingredientes voy a usar? ¿Qué nutrientes me aportan esos ingredientes? ¿Y qué necesito cubrir en el animal? ¿Cuáles son los requerimientos que debo cubrir? Tengo que hacer el cálculo. No es poner una cosa sobre otra. Tengo que sacar el lápiz, ¿sí? O su hoja de Excel o donde quieran trabajar y hacer los cálculos aritméticos para saber si con lo que yo le estoy dando de forraje es suficiente. Muchas veces el forraje, solo el forraje va a ser suficiente. Muchas veces. Yo no usaría ni alimento de pollo ni alimento de cerdo porque además van a tener mucha proteína, más de la que va a necesitar el caballo, van a tener minerales quizás en exceso para el caballo, eh, o que le voy a dar además de lo que le estoy dando al caballo, entonces no va por ahí. Empiecen de cero, vean lo que tienen, analicen los nutrientes que hay en el alimento, en el forraje que le van a dar y a partir de ahí complementen lo que haga falta, pero no poniendo una cosa sobre otra. Y no podemos dar alimento, bueno, solo quizás en un caso extremo que no hubiera, pero no es correcto dar alimento de otra especie, ¿no? En los caballos. Sí, doctora, gracias. Nos preguntan también que cuando menciona el uso de melaza en la alimentación del caballo, ¿se refiere como aglutinante en el peletizado? Sí, podría, la melaza puede funcionar como aglutinante. Eh, a los caballos les gustan los sabores dulces, aunque en realidad no sé si les guste mucho la melaza. Ahí sí, quizás ustedes me puedan decir mejor si les gusta la melaza. Pero sí sería más bien como un aglutinante para disminuir, también puede ayudar a disminuir la polvosidad. Si hay mucho polvo, puede ayudar a disminuir la polvosidad, pero recuerden que es energético. Entonces, si se va a utilizar un poco de melaza, hay que tomar en cuenta la energía que esa melaza esté proporcionando. Sí, doctora, muchas gracias. Mm, Nos preguntan si hay diferencia entre soya cruda y pasta de soya. Sí, la soya cruda es el grano de soya, ¿sí? El grano de soya se va a someter a un proceso industrial de obtención del aceite de soya, ¿sí? Entonces, la soya se utiliza en la alimentación humana para la obtención del aceite de soya. El producto que queda de la obtención del aceite, una vez que se le quite el aceite a la soya, es lo que conocemos como pasta de soya o harina de soya. Eso es lo que usamos en la alimentación animal. Dependiendo del tipo de extrusión del aceite que se haga de la soya, la pasta tendrá más o menos aceite residual, ¿no? Entonces podrá haber una pasta de soya que tenga un poquito más de energía porque hay un poco más de aceite o un poquito menos, ¿no? Pero esa pasta de soya tiene que haber pasado por un proceso de cocción. José Beltrán nos enriquece la respuesta a propósito del uso de concentrados de cerdos y pollos en la alimentación del caballo. Nos comenta José Sí, que es importante considerar los aditivos y así es. antibióticos o cocidiestatos que traen estos alimentos, tanto de cerdos como de aves, que pudieran ser tóxicos para los caballos, e Así incluso es. mortales. Así es, muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por esa aportación, ¿no? Los alimentos para aves, sobre todo para pollo de engorda, van a llevar coccidiostatos, así es. Entonces sí, va a haber aditivos que no necesariamente van a ser buenos para el caballo. Muchas gracias. Sí, doctora, muchas gracias. Se nos están quedando algunas preguntas aquí en el tintero, pero recuerden que tenemos la mesa redonda y entonces ahí podemos retomarlas para que no nos vayamos con dudas. Pues muchas gracias por su participación, que empezó a ser muy, muy abundante ya hacia el final de esta sesión de preguntas. Muchas gracias, doctora Silvia, por su No, presentación un y placer. gracias
y gracias al interés que todos están manifestando. Muchas gracias a Gracias, todos por su atención. gracias.